Estas son las voces de la noroccidental. Historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces de la Noroccidental, un programa que realizamos desde los Parques Biblioteca Gabriel García Márquez 12 de octubre y Tomás Carrasquilla La Quintana, la Biblioteca Fernando Gómez Martínez y la Casa de la Literatura San Germán. En esta oportunidad conversaremos con el investigador Andrés Restrepo, autor del libro Santander, la mejor esquina de Medellín, y Juan Francisco Romero, director de la Casa de la Cultura de Santander. Con ellos nos acercaremos al papel de la cultura en la transformación y consolidación de este barrio ubicado en la Comuna 6, 12 de octubre. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, yo soy Daniela Agudelo, gestora social y cultural del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez y espero disfruten de esta emisión. Escuchas Voces de la Noroccidental. Andrés, para empezar, ¿nos puedes contar cómo nació el barrio Santander? Sabemos que el contexto histórico hizo parte de tu investigación y bien lo abarcas en el primer capítulo del libro. La historia de Santander se remonta al año de 1945 a 1951, cuando el alemán Julio Schubert compra un lote que va desde la Terminal del Norte hasta el Cerro El Picacho y la Quebrada La Madera. Allí el alemán, con un topógrafo que venía de Bello, de nombre Bernardo Guerra, logran generar un proyecto de unas viviendas, construyen 6 viviendas que pretendían ser modelo de casas que conformaran la arquitectura del barrio que ellos denominaron Francisco de Paula Santander, en homenaje a una persona que el alemán Julio le parecía llamativa desde el exterior y le pone el nombre de Francisco de Paula Santander a ese pequeño proyecto con Bernardo Guerra. Ese lugar se fue poblando poco a poco. Allí llegaron algunas familias después de que el señor Julio y Bernardo pues empiezan también a vender los lotes. Ya no continuaron solo con el proyecto de construir las casas, sino que empiezan a lotear y venden cerca de 50 lotes, 50 familias que habitaron como el barrio entre esa fecha de 1951 a 1958. Hay algo muy interesante que destacar de esa época y es un elemento central en la tesis y en la historia del barrio Santander, y es la existencia, o mejor, la creación del centro cívico y de una serie de escenarios que fueron desarrollando la acción colectiva del barrio por el progreso de su lugar en diferentes ámbitos, como por ejemplo el del centro cívico, que era un kiosco de paja con unos pilares de guado similar a un tambo o una choza donde se reunían las personas los domingos. Dicen, fue en el centro cívico donde se ventilaron los primeros problemas de esta comunidad y se inició la lucha por el bienestar y el progreso del barrio. Decía un Dávila y Ospina y Agudelo, que hicieron alguna vez un trabajo de grado por allá en 1986. Fue así como la entidad de Casitas de la Providencia, una década más tarde pasó a llamarse Corvive, Casitas de la Providencia, logran con la administración municipal construir viviendas para las personas menos favorecidas de alguna de las laderas, entre ellas la ladera de La Madera. Entre el 58 y el 60 se empezó a poblar más el barrio Santander. Las personas provenían de la zona de la Quebrada de la Iguaná, en Robledo. Hubo una migración bien interesante entre el 58 y el 60 de personas que llegaron allí a este lugar. En ese tiempo de 1958-60 también sucede algo muy interesante en el barrio Santander, y es que la gente empieza a trabajar por los lugares de fe. Ya habían construido el centro cívico, pero empezaron a construir y a consolidar una propuesta de poder crear una capilla, y se pone en 1960 la piedra angular de la capilla San Juan Bautista Precursor, a la cual se asignó incluso allí el sacerdote
José María Correa, quien oficiaba la misa, pero también estaba articulado el proceso eclesial al proceso del centro cívico. En el 61 ocurre también un hecho que vale la pena resaltar en Santander, y es que en el 61 se construyen las escuelas Antonio J. Saldarriaga y Gregorio Gutiérrez, y en el 62 y en el 63 incluso se empieza a modernizar esa estructura del centro cívico, esa rústica estructura, y hacerse un escenario cultural que es la edificación que hoy está en la carrera 77 del barrio Santander. Este centro cívico se puede decir que se ha mantenido un poco ya en la actualidad con otros escenarios, pero siempre Santander ha mantenido ese centro cívico, que ha sido uno de los elementos también más llamativos si pensamos en la construcción de las ciudadanías. En los años del 60 también llegan algunas pequeñas migraciones, pero se empiezan a dar finalmente unas olas de poblamiento entre los años de 1964, con una ola de migrantes también provenientes de la Iguaná, y otras olas como de 17 familias, por ejemplo en el 79, que se instalan en los límites de Florencia, con la quebrada La Madera, allí entre Medellín y Bello, en la parte baja del barrio, y allá construyen también un pequeño asentamiento. Hay muchos sucesos de interés en ese barrio, que uno dice, la historia del barrio Santander está construida a partir de iniciativas colectivas que finalmente han tenido importancias significativas en el rumbo que han tenido ellos en su historia. Por ejemplo, hay que rescatar el tema educativo, que es uno de los aspectos más importantes que le aporta el barrio al país, y es que más o menos desde el año 75 el barrio Santander viene ejerciendo una dinámica de construir ciudadanías a partir de educación, de la exigibilidad del derecho de la educación, e incluso de iniciativas culturales alternativas o de acciones colectivas para la educación como parte de la cotidianidad de sus gentes en la actualidad y en el pasado. Ahora, ¿qué hay detrás de la frase Santander, la mejor esquina de Medellín? Lema de este barrio y al mismo tiempo título de tu libro. Santander, la mejor esquina de Medellín, es el eslogan de una apuesta por la cultura del barrio Santander. Es una apuesta que no es reciente, sino que recoge todas esas experiencias, esas enseñanzas de la acción colectiva en pro de la cultura que se gestaron desde el tiempo donde existía el centro cívico, que era también el lugar de encuentro para lo organizativo, pero también para lo cultural. Del centro cívico a la época pasaron muchos tiempos y muchas situaciones en el barrio Santander que llevaron a que otras cosas más fuertes que la cultura se impusieran, como por ejemplo los hechos de violencia ocurridos en los años 90. Sin embargo, algunos líderes muy importantes, como el pintor Gustavo Adolfo Martínez, por supuesto, y muchos otros, vale la pena decirlo, generaron esa propuesta tan maravillosa que fue la Semana por la Cultura. Y de esa Semana por la Cultura recordarán también que nace o se crea una mesa por la cultura, un comité coordinador, organizador de esas Semanas de la Cultura, y que finalmente son quienes se ingenian esa propuesta de Santander, barrio cultural, y esa propuesta de la Mesa de la Cultura como ente dinamizador de ese proyecto de vida Santander, barrio cultural. Pero ¿qué dice ese proyecto de vida? Digamos que en el año 2001 se reúne un grupo de amigos y llegan a un acuerdo de que la cultura finalmente es el antídoto para toda la violencia que vivía el barrio Santander y muchas partes desde Medellín, por supuesto. Y dicen ellos en un documento que encontramos en esta investigación que trabajando unidos se podía soñar con la comunidad mejor. Pensábamos en un espacio físico, se pensaba en ellos para plasmar el arte,
Y desde allí es que nace precisamente esos proyectos culturales de uno, construir el Boulevard del Abuelo, dos, la soledad del abuelo, que es esa escultura tan maravillosa, y el gran mural construyendo memoria e identidad, ahí en toda la vía principal del barrio. Esos tres proyectos nacen de allí y nacen no como unas obras simplemente, sino como un proyecto de vida que es lo que hoy se puede resumir como Santander, la mejor esquina de Medellín. Pero cuando se piensa en Santander, es que sea esa mejor esquina, se debe pensar entonces en esa noción de ese barrio cultural, un barrio cultural que era la estrategia también para salir de la violencia. Justo en este punto le preguntamos a Juan Francisco cómo inició la Casa de la Cultura de Santander. La Casa de la Cultura inicia precisamente con la Mesa de la Cultura del barrio Santander, en donde se agrupó una gran cantidad de líderes y lideresas, organizaciones comunitarias, para favorecer la paz del barrio. Este trabajo formó lo que es el proyecto de vida Santander Barrio Cultural, construyendo memoria e identidad. En ese planteamiento se ve la necesidad de tener una Casa de la Cultura que se encargue de todo lo que tenga que ver con las expresiones artísticas y culturales. Más adelante, cuando ya nos hemos vinculado a este proceso, como familia entramos a formar una escuela de arte y cultura, la EDAC, que dura más o menos un año de funcionamiento en el barrio, pero que luego se transforma en lo que es la propuesta de nacimiento de la Casa de la Cultura del barrio Santander, de la cual soy fundador, y junto con el joven Jorge Tobón me brinda su apoyo para que impulsemos entre juntos la Casa de la Cultura. Así de que en el 2003 nace precisamente esta propuesta, se fortalece muchísimo en el 2005, en donde ya la comunidad entiende qué es lo que se está haciendo directamente, porque nuestras actividades surgen a partir de las esquinas, a partir de la gente, a partir del juego, a partir del canto, del baile, de los títeres, de las marionetas, a partir de la poesía, a partir de una gran cantidad de expresiones artísticas. Nos damos a conocer, la gente le gusta, nos acepta y sobre todo, muy especialmente, nos avala nuestro trabajo con la comunidad. Francisco, tú habitas este barrio desde hace varios años y tal y como lo acabas de mencionar, has desarrollado todo tu proyecto de vida cultural en él. Como habitante, ¿por qué se caracteriza este barrio? ¿Qué se vive, siente, respira en el ambiente? ¿Cómo es la gente? El barrio Santander es de la parte de abajo de la Comuna 6. En este momento es uno de los barrios que tiene mayor tranquilidad y mayor desarrollo debido a que el proceso cultural y artístico que se generó en sus líderes logró pacificar este barrio después de haber sido considerado uno de los más violentos de Medellín. Es un barrio agradable, es un barrio visitable, es un barrio que se puede caminar y es un barrio que le ofrece a la comunidad un espacio de tranquilidad y de interacción en las calles. Muchas gracias, Francisco. Andrés, para cerrar, ¿qué relevancia cultural y social tiene Santander frente a la ciudad de Medellín? Santander como barrio con proyecto cultural tiene una relevancia muy importante para Medellín. Es una relevancia no solo en la historia que ya les he contado de sus contenidos y su memoria, sino también una relevancia porque es autoridad para hablar de ciertos temas. Por ejemplo, Santander es autoridad para hablar de historia organizativa y acciones colectivas en pro del desarrollo de su barrio y de sus gentes. Pero también es autoridad para hablar en temas de paz, por ejemplo. Tal vez de pacificación, pero en temas de paz. Santander es un barrio que supo en algún momento de su época cómo salir del conflicto. Y es un barrio también que tiene autoridad para hablar de cómo generar transformaciones a partir del arte y la cultura.
de la música, de la artesanía, de la organización social. Es un barrio que tiene también autoridad para hablar de conflictos muy profundos y graves, pero que también puede mostrarle a Medellín las pistas de por dónde superar graves problemas de criminalidad y de inseguridad, conflictos urbanos que definitivamente están impidiendo el desarrollo de sus ciudadanos. Y Santander tiene la pista, y la pista que nos da Santander es esa idea que se ingenia, esa mesa de la cultura. Y esa mesa de la cultura se ingenia esa idea de la cultura como proyecto de vida. Al aire, voces de la noroccidental. Los territorios se narran y se hacen preguntas. Descubre los servicios de información local de nuestras bibliotecas. Espero hayan disfrutado de esta emisión, pero justo antes de despedirme les recomiendo visitar nuestras bibliotecas y consultar en el servicio de información local del Parque Gabriel García Márquez 12 de octubre, Santander, la mejor esquina de Medellín, de Andrés Restrepo. Muchas gracias y hasta pronto. Estas son las voces de la noroccidental. Historias de nuestros barrios, sus personajes, la calle, los parches y todo eso que nos identifica en la voz de sus habitantes.